Fregaron a mi papá en el hospital privado. Hoy vengo a contar un hecho que no solo me enfurece, sino por el cual mi mamá y yo estamos aún luchando junto con mi papá. Comenzaré desde el principio. Hace unos 5 meses, el urólogo le dijo a mi papá, después de un chequeo de rutina, que había que extirparle la próstata debido a que estaba creciendo de forma anormal y comenzaba a lastimar su vejiga, a riesgo de que se obstruyera por completo y eso sí sería muy grave. Así que se hicieron los preparativos y mi papá fue operado el pasado 5 de enero de este año. Hasta ahí todo salió muy bien, la operación terminó sin complicaciones ni nada, o al menos eso creímos. Cuando mi papá salió del quirófano y pasó su primera noche postoperatoria, fue una pesadilla. No pudo dormir y estaba alucinando constantemente. El médico nos dijo que mi papá sufría de delirio postoperatorio y que era normal por la operación, aunque luego averiguamos que se debía a una reacción adversa al tipo de anestesia que le pusieron. Deberían haberle puesto solo anestesia local, es decir, dormir su cadera y piernas, pero como vimos después por otras complicaciones, realmente le pusieron anestesia total. Al día siguiente tampoco durmió nada y seguía alucinando, así que llamaron a un internista y ese médico creyó que sería muy buena idea darle un antipsicótico a mi papá en una dosis demasiado alta. Lo normal habría sido darle una dosis de 3 miligramos o máximo de 5 miligramos, pero ese señor le dio una dosis de 50 miligramos y eso nos ha afectado los últimos meses. Más tarde supimos todo esto y eso porque nos ayudaron, pero ya volveré a eso. Mi papá tuvo un gran cambio en su comportamiento y en su mente. Alucinaba todo el tiempo, empezó a presentar incontinencia, constantemente decía que mi madre y yo no éramos su familia y en un par de ocasiones dijo que le habíamos secuestrado y que llamáramos a su familia para cobrar el rescate porque quería irse, o que éramos sus empleadas y nos exigía que le sirviéramos. Además, en todo ese primer mes literalmente solo dormía 1 hora al día y eso entre pestañeos de 2 minutos, por ende mi mamá y yo tampoco dormíamos casi nada. Mi papá jamás ha sido un hombre así y la verdad nos asustamos mucho, pero ese médico nos dijo que era porque mi padre estaba presentando un caso de Alzheimer avanzado y que debíamos seguir yendo con él para tratarlo. En la tercera consulta nos dijo que debíamos internar a mi papá en una casa de ancianos y que curiosamente él manejaba una muy buena. Gracias a Dios, mi mamá y yo nos dimos cuenta de que lo peor de sus alucinaciones ocurrían a los pocos minutos de tomar ese veneno antipsicótico y decidimos pedir otra opinión. Una amiga de mi mamá le recomendó un psiquiatra con experiencia en Alzheimer. Lo examinó y de inmediato nos informó que mi papá estaba tomando una dosis extremadamente alta de ese veneno y que aun si fuera el caso de que tuviera Alzheimer o demencia, lo cual no tiene, no debía tomar algo tan alto hasta mucho después de iniciar el tratamiento. El problema era que no podía quitarle ese medicamento de inmediato ya que al ser una dosis tan alta que tomó por casi un mes podría causarle convulsiones o un paro cardíaco, así que en el siguiente mes y medio fue reduciendo la dosis poco a poco hasta que hace un mes mi papá por fin se quedó sin ese veneno en su sistema. En ese ínter también sufrió 3 infecciones urinarias, una infección pulmonar, donde el neumólogo nos dijo que tenía lesiones en la garganta consistentes con una intubación reciente, así que ahí nos dimos cuenta de que le pusieron anestesia completa. Ahora, en todo este proceso mi mamá y yo hemos lidiado con constantes cambios de humor, exceso de salivación, incontinencia y también un insomnio perpetuo de mi papá. También mi papá ha sufrido todo esto. Actualmente mi papá puede dormir gracias a una pastilla y necesita usar oxígeno una vez al día para ayudar a recuperar su función cerebral y además tenemos que llevarlo constantemente a terapias de memoria y estimulación cognitiva. Aunque aún tiene lapsos de confusión, de cambios de humor y de falla de memoria, ha mejorado muchísimo. Pero esta situación que le pusieron de a gratis a mi papá y nuestra familia aún me hace doler el estómago. Por último, quisiera darles un consejo a todos, tengan mucho cuidado sobre qué medicinas les dan a sus familiares después de una operación, especialmente si son de la tercera edad, y siempre pidan una segunda opinión antes de tomar medidas drásticas o medicamentos antipsicóticos. Parte 2. Hola a todos, como algunos de ustedes recordarán, hace un tiempo compartí la historia de mi papá y su terrible experiencia con la negligencia médica tras una operación. Para resumir, le dieron anestesia general en lugar de local, lo que le provocó alucinaciones y 36 horas sin dormir. Después, le recetaron antipsicóticos fuertes que solo empeoraron la situación, provocándole más alucinaciones, Parkinson inducido por fármacos y un insomnio terrible. Descubrimos que mi papá tenía alergia a los antipsicóticos y los opiáceos, lo que explicaba su reacción tan fuerte a los medicamentos. Después de meses de sufrimiento, mi papá aún no era capaz de dormir, por lo que decidimos hacerle una polisomnografía para intentar entender por qué no podía dormir. Este estudio nos costó casi 30,000 pesos, pero la experiencia fue aún más frustrante.
El médico, en lugar de escuchar nuestras preocupaciones, intentó convencernos de que necesitábamos una habitación de hospital mucho más cara para la polisomnografía, como si la situación de mi papá no fuera lo suficientemente grave. Luego, sin consultarnos, le dio una pastilla de olanzapina para que se calmara. Para entonces, mi mamá y yo le habíamos advertido al médico sobre su alergia, pero él lo ignoró por completo. Mi papá se puso mucho peor. Las alucinaciones se intensificaron, y el médico, en lugar de reconocer su error, ordenó que lo amarraran a la cama. Me rompió el corazón ver a mi papá en ese estado, tan vulnerable y maltratado. Para colmo, no nos dijo qué pastilla le había dado hasta la mañana siguiente, cuando nos lo cobraron en la factura. Y para rematar, no le querían dar el alta a mi papá hasta que pagáramos esa absurda factura. Al final, el estudio no arrojó nada concluyente, y el médico dijo que solo bastaba con que mi papá se durmiera temprano. Como si fuera tan fácil. Ya habíamos intentado eso durante meses, pero nada funcionaba. Y para colmo, ahora teníamos que volver a lidiar con los efectos negativos de esa medicina en el cuerpo de mi papá. Gracias a Dios, y con la ayuda de unos amigos de mi papá que nos recomendaron especialistas de confianza, le hicimos más estudios, que costaron mucho más dinero. Y finalmente, la verdad salió a la luz. Mi papá no tenía demencia, ni mucho menos, sino que había sufrido una hipoxia durante la operación debido a la anestesia general y por ello tenía una leve lesión cerebral. Además, los medicamentos psiquiátricos le generaban una reacción negativa y no permitían que se fuera recuperando adecuadamente. Ha sido un proceso largo y difícil, pero después de 9 meses de lucha hemos logrado estabilizarlo y dejar de darle medicamentos psiquiátricos. Ahora está en proceso de desintoxicación, que puede durar de 3 a 9 meses. No puedo creer que todo esto haya pasado por culpa de la negligencia de esos médicos. Se les hizo fácil recetarle medicamentos fuertes a mi papá sin necesidad y sin investigar las causas de su reacción. Espero que nuestra historia sirva para que otros pacientes y sus familias puedan estar más informados y evitar situaciones similares. Comentarios. Orpudeyo. Lamento lo que le pasó a tu papá. La lección aquí es que así como hay charlatanes que solo te quieren sacar dinero, así es la mayoría de la medicina privada, te van a sacar todo el dinero que puedan con días cama, estudios innecesarios, medicamentos carísimos que seguramente no necesita. Hiciste bien en recurrir a especialistas recomendados por tus conocidos. Lo mejor que puedes hacer ahora es poner tu opinión en Doctoralia y Google de lugar para que no caigan otras personas. Parece que tu papá tuvo un episodio de delirium. Es muy frecuente que los pacientes mayores, no sé qué edad tenga tu papá pero suena a que tiene más de 60, después de algún evento estresante para el cuerpo, cirugías, infección, accidentes, fracturas, etc., y se manifiesta por conducta errática sobre todo por la noche, insomnio y a veces agresividad. Si le dieron opiáceos es probable que le hayan empeorado el delirium. El primer paso en el tratamiento del delirium es, como bien hicieron los médicos, los antipsicóticos. Lo que comentas como alergia no suena a alergia. La alergia se manifiesta con abones en la piel, comezón, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño en la garganta y choque. Lo que tú comentas suena más como acaticia, distonía aguda y como buen comentas parkinsonismo. Los médicos no pueden adivinar cómo va a reaccionar un paciente a un medicamento. Y si es alérgico o tiene efectos secundarios con alguno, no significa que vaya a tener los mismos efectos con otro. Los antipsicóticos no actúan todos igual, no contienen lo mismo y cada uno tiene perfiles farmacodinámicos distintos. Lo que buscaban los médicos con los antipsicóticos es que tu papá no se hiciera daño a sí mismo o a otros. Y lamentablemente por ahora solo tenemos prueba y error con algunos medicamentos, no existe algo que adivine cómo va a reaccionar el paciente. Muchos medicamentos psiquiátricos y neurológicos son prueba y error y encontrar la dosis adecuada, lo cual lleva tiempo por misma naturaleza química del cerebro. El tratamiento definitivo del delirium es encontrar la causa y tratarla, en este caso el evento hipóxico/diagonal isquémico, pero primero se debe estabilizar al paciente. No sé quién les recomendó la polisomnografía, pero fue una recomendación muy mala. Siempre busquen una segunda opinión, el médico siempre debe explicarles lo que va a hacer y los riesgos. Si el paciente o el responsable no acepta no se hace, es un principio de la medicina llamado autonomía. Sin embargo hay casos urgentes donde el médico tiene la facultad de actuar sin el consentimiento del paciente o responsable, para proteger la vida del paciente. No hagas caso a los que te dan remedios milagro, no funcionan, si funcionaran ya serían millonarios. Las vitaminas no funcionan para lo que tiene tu papá, solo gastarás dinero y todas esas vitaminas se van en la orina. Tampoco sirve el Ensure, salvo que tu papá tenga dificultades para comer comida sólida. El daño por la hipoxia ya está hecho, no se revierte, no se cura.
Las neuronas muertas en el cerebro no se regeneran ni reviven. Lo mejor que puedes hacer es llevarlo a terapia con un médico especialista en medicina de la rehabilitación, no un quiropráctico ni un fisioterapeuta, pueden lastimarlo y empeorar el cuadro, y un neurólogo. Juntos le van a ofrecer a tu papá una mejor calidad de vida. Espero que todo vaya bien. Si necesitas apoyo, mándame DM. Fuente: soy médico y he trabajado tanto en privado como en público, IMSS, ISSSTE y Secretaría. Respuesta: OP. Al inicio quizá podría pasar como describes, que era para ayudarlo. Peor cuando descubrimos que eso solo empeoraba el cuadro y lo advertimos en la polisomnografía y nos ignoraron. Es lo que nos tiene furiosas a mi mamá y a mí.